las personas decían: bendito sea el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Hijo de David, bendito sea, bendito sea, bendito sea. Esa misma gente que ese día estaba tan feliz y tan contenta y vitoreando al Señor Jesús, es la misma gente que la siguiente semana decía: crucifíquenle, crucifíquenle, mátenlo, crucifíquenle. Y es porque en el corazón del hombre hay muchas cosas que están ocultas, escondidas, que a veces solo las emociones salen a flor de piel, pero no necesariamente están siendo de corazón. Y hoy tengo yo una historia de la palabra, una parte, una porción de la palabra, y quiero llevarlos a Lucas 7, 36 al 50. Lo vamos a hacer en la versión NBI y vamos a leerla. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. No mucho. Sí, es que no me voy a parar mucho ahí. Paso. Bien, aquí tenemos una historia muy importante de por qué la gente reaccionó, cómo reaccionó aquel día después de una semana, después de haberlo victoriado al Señor Jesús, reacciona crucificándole, sacando toda su ira y todo su enojo y todas las cosas, las mentiras que el diablo puso en la gente para que Jesús sea crucificado. Y quiero ejemplificar esta historia para que sea visual, y he pedido a unos actores internacionales que me ayuden para poder ejemplificarlo. Así que quiero que por favor pasen, por aquí están. Jesús está aquí. Y estoy amplificando estas 3 sillas, por favor tome asiento. Estas eran las sillas de ese tiempo. No era una silla normal, común y corriente. Esto se llama un canapé. El canapé era una silla, bueno, nos falta aquí las almohaditas para que pueda tener un poco de comodidad, porque ellos comían así. Por ahora a Simón el fariseo lo dejamos sentado para que pueda escuchar un poco más del Señor Jesús. Y tenemos a la mujer que muchas personas creen, y los estudiosos también piensan, que pudo haber sido María Magdalena. ¿Por qué razón?
porque en aquel tiempo Jesús estaba en Capernaum. Estaba en Capernaum y al estar en Capernaum, la región, el pueblito de Magdala estaba cerca de Capernaum. Entonces María era oriunda de Magdala y por eso le decían María Magdalena. Entonces es muy posible que haya sido María Magdalena la que vino a derramar el perfume a los pies de Jesús. Y entonces es importante que podamos ver que cuando en algún momento el primer encuentro que Jesús tuvo con María Magdalena, ella estaba endemoniada y vino con muchos demonios, y Jesús la perdonó y Jesús le dijo: vete y no peques más, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el ejemplo. Este mensaje se llama Con la mirada de Jesús, parte 2, porque la parte 1 es dedicada a las mujeres, pero esta parte es para hombres y mujeres. Otro momento les voy a predicar la parte 1. La parte 1 se refiere un poco más a la actitud de la mujer de Magdala, María Magdalena. Vamos a decirle a aquella mujer en este momento. En este instante está aquí Simón el fariseo. Y Simón el fariseo tenía una atracción por Jesús. Sí, le gustaba cómo Jesús predicaba, cómo hablaba, y lo invitó a su casa. Y escuchen esto: cuando alguien en los tiempos de Jesús invitaba a su casa, entonces, como en esos tiempos caminaban mucho, no había carros y para transportarse de un lugar a otro tenían que ir caminando, la mayoría tenía que ir con sus sandalias, y como eran lugares distantes se llegaba muy cansado y con los pies sucios. Entonces el jefe de casa, en este caso Simón el fariseo, tenía que ordenar a uno de sus siervos. Normalmente era el más humilde, el que menos, por decirlo así, hacía las cosas, era el que más explotado, el mínimo de rango, era el que lo hacía. Es decir, era una humillación, por decirlo así, el hecho de tener que lavar los pies a alguien. Era el trabajo a los siervos más sencillos, podríamos decirlo. Esa era la labor. La otra labor también del jefe de casa era que tenía que recibir al invitado con un beso. Eso era señal de aceptación, eso era señal de que le agradaba, de que era bienvenido a la casa. Y la tercera cosa que tenía que hacer el anfitrión era ungir la cabeza con aceite al invitado, porque le reconocía que era una persona muy importante. 3 cosas que tenía que hacer. Y en este instante, cuando Simón invita a Jesús a su casa, dice la palabra que viene una mujer. Mientras él está conversando con Jesús en su casa, viene una mujer y se arroja a los pies de Jesús y se pone a lavarle los pies con sus lágrimas. Empieza a lavarle los pies con sus lágrimas y a secarle los pies con sus cabellos. Y mientras estaba lavándole sus pies y con esas lágrimas, con sus cabellos le secaba, también ungía sus pies. Trajo un perfume, dice un alabastro, con un perfume para aplicárselo en los pies. Y mientras todo esto hacía, la mujer vino llorando, vino con todo el quebranto del corazón. Y mientras ella hacía todo esto, Simón Pedro, que era un fariseo, miraba y observaba a la mujer lo que estaba haciendo. Y entonces en su corazón él pensó: wow, esta mujer es una pecadora. Si Jesús fuera un profeta, sabría que quien lo está tocando es una pecadora. Miren, él no solamente juzgó a la mujer de que era pecadora, tenía fama de pecadora. Muchos dicen que posiblemente fue prostituta. Entonces ella tenía la fama de pecadora. Pero él no solo que juzgó a la mujer, sino que puso en duda el discernimiento de Jesús de
¿que será realmente este profeta si se deja tocar por una pecadora? Y es el corazón de fariseo el que vamos a analizar ahora. ¿Qué es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús para cuando uno tiene el corazón endurecido como un fariseo? Miren lo que le dice el Señor Jesús. Cuando Él empieza a mirar así a la pecadora y a cuestionar la autoridad y el poder de Jesús, el Señor Jesús conoce su pensamiento y su corazón y le dice en este momento, dice, al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. El fariseo estaba siendo también ciego a su propio pecado. Como tenía el corazón endurecido, estaba ciego de su propio pecado. Él no veía su pecado, él solo veía a una pecadora. Pero Jesús le dice: 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Le pregunta a Simón. Le dice: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Y miren aquí qué bonito, qué lindo que es el Señor Jesús. Mira, aunque conoce el corazón del fariseo que está endurecido, que está duro, que no quiere, que solo está juzgando a la mujer, Él trata de conectar con el fariseo y le dice, le cuenta la historia. El fariseo contesta correctamente que al que más se le perdona es el que más ama. Y entonces Jesús le dice: has juzgado bien. Es decir, toma una conexión con él para que lo que viene, la confrontación que viene, que no es una confrontación grosera, tosca, sino una confrontación con firmeza, pero con amor también. Y entonces le dice: has juzgado bien, y con eso conecta con él para que Simón le escuche y pueda entender lo que va a venir a explicarle en el siguiente tiempo, en lo que le va a decir. Entonces el Señor Jesús es sensible, Él conoce nuestro corazón. Él no necesitaba siquiera escuchar la voz del fariseo, sino que sencillamente escuchó su pensamiento y por eso le puso a prueba lo que él estaba pensando. Y mire lo que le dice, que es muy importante que nosotros podamos mirar. Dice: luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. ¿Recuerdan las 3 cosas que tenía que hacer el anfitrión de la casa? Tenía que lavar los pies. Para lavar los pies hay que humillarse. Dile al que está a tu lado: humildad. Para quebrantarse. Miren, la mujer vino con todo su pecado que había sido perdonado y viene con una humillación, con un arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, y le dice, y se pone ahí a llorar, a sacar todo y ponerlo delante del Señor. Eso debió hacer el fariseo: humillarse, buscar un siervo, una persona que pueda lavarle los pies a Jesús, porque ese es el simbolismo de lo que el Señor nos lava, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él ya lavó nuestros pecados, pero para nosotros recibir ese regalo de la salvación, dice la palabra que tenemos que arrepentirnos, humillarnos, pedirle perdón al Señor para poder ser perdonados. ¿Cuántos han aceptado al Señor aquí y han sido perdonados y han sido lavados? Un día fuiste a la cruz, así que dale un aplauso al Señor por esa cruz preciosa que el Señor nos dio para que seamos lavados y limpiados nuestros pecados. El problema con el fariseo es que tenía el corazón endurecido y no hizo. Y Jesús le dice: tú no te has arrepentido ni te has humillado para reconocer tu pecado. Aunque no se lo dice de frente, pero se lo dice: tú no me diste agua para lavar mis pies.
lo está confrontando. La mirada de Jesús le está haciendo ver al fariseo que él no hizo ese proceso de arrepentimiento, de poder sacar el dolor, mientras que ella sí lo hizo. Ella sí se arrepintió y está poniéndole, el Señor Jesús le está diciendo al fariseo: mira, no hay una pecadora aquí, aquí hay dos pecadores. Solo que el pecado de ella es muy evidente, porque tal vez fue una prostituta, porque tal vez fue un pecado grosero, porque tal vez fue una fornicación y quedó embarazada, porque robó, porque le acusaron, porque la condenaron. Pero el pecado del fariseo estaba oculto, no se veía, estaba ahí. Entonces Jesús está poniéndole delante al fariseo: también tú eres pecador. La primera parte. Vamos con la segunda parte, cuando el Señor Jesús le dice al fariseo: tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. ¿Recuerdan la segunda función del fariseo? Tenía que recibir a su invitado con intimidad, con amor, con un beso tenía que recibirlo. Pero él no lo hizo y Jesús se lo dice: tú no me besaste. En otras palabras, estaba diciéndole: tú no estás teniendo intimidad conmigo, tú no estás cercano a mí. ¿Sabe qué? Adorar significa acercarse a alguien para darle un beso. Cuando usted tiene su tiempo de adoración, no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia solo nos venimos a reunir juntos a alabar y adorar al Señor. Pero cuando usted está en su casa, ahí es donde el Señor quiere ver que usted se acerque a Él, a adorarlo, a besarlo. Cuando usted vive su vida en casa, es una vida de adoración, es una vida donde usted le va a rendir al Señor todas las cosas que usted tiene. Esa es la adoración, y es como decirle: Señor, ven aquí que te quiero dar un beso, mi Señor. Por eso de pronto cuando es adoración con música, es una música suavita, porque es como pegarse un bailecito, una baladita rica con el Señor. Y ay, qué rico, Señor, gracias por estar aquí conmigo, gracias por ayudarme, gracias por enseñarme, gracias por compartir tu tiempo. Eso es lo que el Señor quiere de tu casa, de tu vida, que tú puedas ser aquel que tiene intimidad en casa, el que tiene adoración en casa, el que con su vida adora en su casa. Eso es lo que quiere el Señor para ti. Eso es la adoración verdadera, con tu vida poder adorar al Señor. Amén. Y mire la tercera cosa. La tercera cosa que el Señor le dice al fariseo: tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Mira que lo que dice el Señor le confronta: tú no me ungiste la cabeza con aceite. El por qué se hacía la unción de la persona con aceite, ¿recuerdan por qué era? Porque reconocía que era una persona importante o una persona de autoridad para la persona que lo recibía. Entonces ahí es donde Jesús le confronta y le dice: tú no me honraste, no me entregaste nada. Era poquito el aceite que tenía que poner en la cabeza. Y le compara y le dice: sin embargo, esta mujer me ha ungido con ese alabastro. No era una gotita de perfume, no era una gotita de aceite, era un alabastro, era un frasco de aceite. Ella trajo lo mejor para el Señor, y el Señor te está mostrando y nos está mostrando con esto que muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer es traer al Señor. Nuestra vida completa es para el Señor, pero no solo nuestra vida, nuestro servicio, nuestras
nuestras fuerzas, lo que nosotros somos y también lo que es del Señor, sus diezmos, sus ofrendas, las promesas que has hecho y que le has dicho: Señor, yo también voy a dar, yo también voy a dar para la construcción, yo también voy a dar. Hay muchas cosas que tú has podido traer y sin embargo de pronto te has quedado con eso. Aún ahí en tu casa tú sabes que el Señor está pidiéndote el tiempo de congregarte, el tiempo de servir, el tiempo de poder hacer las cosas para el Señor y también dar lo que el Señor te ha pedido, que es solo la parte que le corresponde y lo extra, porque tal vez ella pudo traer el aceite para ungir solamente su cabeza, pero ella trajo el aceite para ungir sus pies y fue una ofrenda abundante, porque ella sabía que esa ofrenda iba a ser una bendición para sus generaciones y para todos los que van a venir en adelante. Así que mira cuán importante es cómo Jesús mira las cosas. Jesús no mira como nosotros vemos. Cuando el Señor confronta al fariseo con su pecado, cuando lo confronta con todas las cosas que ha hecho, cuando le dice: tienes que arrepentirte, humillarte como la mujer que se arrepintió, que dejó. Mira, tú no sabes, tal vez el pecado del fariseo sencillamente era orgullo en su corazón. Quién sabe, era menosprecio, que él se creía más que la pecadora, y eso se lo estaba confrontando el Señor. Por eso el Señor hoy te está diciendo qué cosas están en tu vida que están haciéndose, están escondidas ahí, que no las has visto, porque quién sabe, el fariseo no se daba cuenta, pero al Jesús confrontarlo con su pecado, entonces el fariseo fue dándose cuenta: wow, yo no hice eso, pero ella, que sí es pecadora, hizo lo otro. Wow, yo no lo hice y ella sí, yo no lo hice. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Hay pecado en tu corazón, hay pecado oculto en tu corazón, y tal vez no sea un pecado grosero como el de la pecadora, no era un pecado visible, pero podía ser ese orgullo, podía ser esa vanagloria, podía ser esos chismes, esas mentiras, esa fornicación, ese adulterio, esa necedad, ese no pagar bien a los empleados, todas las cosas que tal vez no son visibles, pero están ocultas. Cuando viene el Señor, permite que el Espíritu Santo confronte el pecado, porque dice la palabra que Él es el que confronta, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos está convenciendo de pecado. Dile al que está a tu lado: el Espíritu Santo te convence de pecado. Tal vez el menosprecio, el no escuchar a alguien que tenías que escuchar, o dejar que tus hijos se peleen en casa y ahí dejarlos, o dejarles con el celular, que ahí se entretengan con el celular, que se entretengan con la tele, con los videos, con los videojuegos. Eso también se llama maltrato infantil, porque no necesariamente tienes que ser una persona violenta, que tampoco es bueno. No tienes que ser violento, pero sí estás haciendo maltrato a tus hijos. Si tú no le pones límites, les estás dañando, y eso también es maltrato infantil. Así que mira qué son las cosas que el Espíritu Santo está revelando en tu corazón, que tienes que ver, que el Señor al decirle al fariseo, confrontando y diciendo: ¿qué es lo que tienes que arreglar, hijo mío? ¿Qué tienes que arreglar, hija mía? Recuerdo que en esta semana, como todavía tengo esos subidos y bajones de la falta de hormonas, que por cierto me olvidé de decirles a los varones para que puedan entender, a las esposas cuando ya entren en menopausia, tienen que aprender que cuando uno está en menopausia es como cuando usted en su carro se queda sin suspensión, con el relantín acelerado y con el termostato dañado. Así está su esposa cuando está en menopausia, para que puedan entender un poquito. Entonces se sienten los golpes, se sienten terribles. Las situaciones, las emociones son como darse sin esa suspensión necesaria. Uno se acelera y hay cosas que se desvían, y también el termostato, los calores y todas las cosas. En esta semana que pasó estuve con una situación fuerte, y
mi escape de primera y mi tentación fue irme a ver una novela para olvidarme un poco de las cosas. Y bueno, me senté ahí a ver y vi unos cuantos capítulos, y mientras estaba viendo los capítulos y empecé a ver cómo había fornicación, cómo había adulterio, cómo había mentira, cómo había chisme, y el Espíritu Santo me redarguyó y era como decir, ay, esto no es para mí, no, así que normalmente cuando me engancho en algo, me engancho y tengo que acabar hasta el final, pero esta vez fue el Espíritu de Dios que me habló tan claro y me dijo, no, eso no es para ti. Y lo dejé a un lado. Dije, no, yo no voy a ver eso. Yo no voy a darle la gloria al enemigo con mi vida, porque estoy adorando aquí en casa, y no voy a meter basura en mi casa para no ensuciar la santidad que el Señor habita en mi casa todo el tiempo, y no vamos a aceptar basura en nuestra casa, porque Él está en nuestra casa. No solo aquí también es el lugar de santidad, el altar de adoración, pero en tu casa también. Y mira, esos pecados que el Señor te saca a luz, los pecados, la pornografía, la atracción por el mismo sexo. Jóvenes, jovencitas, ¿saben qué? A mí me costó mucho conocer al Señor, porque a los 15 años, a los 14 que yo fui a una iglesia cristiana, yo pensaba que era una niña buena, y delante de mi mami y en mi familia era una niña buena, pero no conocía al Señor, y me burlé las primeras veces que fui a la iglesia, que yo los vi cerrando los ojos y que estaban orando. Yo me fui con mi hermana, y la primera vez le regresé a ver a mi hermana y nos reímos, porque cuando uno es joven piensa que no va a pasar nada. Pero ¿sabes qué, jovencito, jovencita? Tuve que llorar mucho después, mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, por todas las cosas que tuve que pasar para reconocer que era pecadora, para dejar que mi corazón sea sensible al Espíritu de Dios, y reconocer y doblar mi servicio y decir, Señor, sí, perdóname, te necesito. Humillarse como la mujer que no le importó nada, sencillamente se humilló a los pies de Jesús, a llorar con sus lágrimas su pecado, a confesar, porque la Biblia dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Dile al que está a tu lado, ¿quieres alcanzar misericordia? Confiesa tu pecado y apártate. Amén. La otra cosa que es importante, y como les decía, la adoración al Señor. El poder adorar al Señor no es solamente el venir a cantar aquí en la iglesia, ni solamente los cantos. La adoración al Señor es tu vida diaria, es con todo lo que tú haces. Tú adoras al Señor o al enemigo. La Biblia dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Si tú estás respirando, pero estás haciendo algo para el enemigo, estás dándole tu adoración, tu tiempo. Como yo me senté en esa novela y dije, no, yo no voy a adorar al enemigo, no lo voy a hacer. Pero ¿qué cosas serán? El pensar mal, el hablar mal, el sentir mal, el resentirte sin ninguna razón, la falta de perdón, el no pedir perdón, todas esas cosas. Pero tú en casa tienes que tener tu vida de adoración, y también el tiempo de adorar, de ir al tiempo de intimidad, no solamente de ir, corre, Señor bendice los alimentos y ya, amén. Sino el hecho de estar con Él, el hecho de decirle, Señor, mira mi corazón, mira cómo está, examíname, oh Dios, y júzgame, y mira si hay camino de perversidad en mí, y apártame de él. Ahí uno puede tener el corazón sano siempre. Y lo último, el hecho de aprender a honrar al Señor
con todo lo que eres, con todas tus fuerzas, como dice la palabra, honra y adora al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que eres. Eso conlleva tu vida de servicio. El Señor nos mandó a ser discípulos y eso es un mandamiento, no es una opción. No dice si quieres, haz discípulos. No dice si por si acaso te da la gana de hacer discípulos, haz un hito por ahí. No, la palabra del Señor nos dice claramente en Mateo 28, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento, es una orden, amada familia. Eres responsable de las vidas que Dios pone cerca de ti para hacerles discípulos de Jesús. No discípulos conforme a tu forma y a tu carácter y a tu manera de ser, sino discípulos conforme a la forma de Jesús. Y ahí es donde tú tienes que mirar: tengo que parecerme a Jesús para poder hacer discípulos conforme al corazón del Señor. Y el hecho de honrarle también con tus bienes, con lo que es del Señor, con lo que Dios ha puesto en tu corazón para prometer. ¿Sabes qué te digo? Para hacer una promesa de fe, para poder traer el diezmo, la ofrenda, no se trata de que los grandes traigan, sino de que los pocos, que tal vez tienen poco, pero que son fieles, que saben que es el 10% del Señor y que no se lo quedan en casa y que no dejan para otra cosa, sino que pueden hacerlo. Con esos pocos fieles es que el Señor trabaja, porque el Señor sigue siendo fiel. Así que dile al que está a tu lado: eres un hombre o una mujer fiel. Y en todo esto, mira la última parte que el Señor le dice, que es algo que es tan impactante. En la última parte el Señor le dice: por esto te digo, le dice a Simón, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Ella fue perdonada. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Vete en paz. 3 cosas importantísimas, así como las 3 cosas que ella trajo. ¿Recuerdan? 3 cosas ella trajo. Trajo arrepentimiento, trajo esa adoración al Señor y trajo la honra al Señor también al traer su alabastro. Al mismo tiempo el Señor le dice: mira, mujer, tus pecados son perdonados. Después le dice: eres salva. Y al último le dice: vete en paz. Arrepentimiento, salvación. El hecho de poder traer adoración le da a ella ese arrepentimiento, perdón, adoración, salvación, y honra le dio paz. Honra le dio paz. Ponte de pie ahí donde estás. Yo no sé qué pasó después con el fariseo, siendo confrontado con esos pecados ocultos que quién sabe, él ni se daba cuenta. El fariseo tal vez fue confrontado por la mujer, fue confrontado por Jesús y posiblemente sí se arrepintió y tal vez buscó alcanzar. El Señor Jesús tocó su corazón para que se arrepienta, porque aunque no tenía los pecados groseros y terribles que tenía la mujer, para el Señor Jesús pecado es pecado, sea 1, sean 5, sean 1000. Dile al que está a tu lado: pecado es pecado. Necesitas arrepentirte. También necesitas adorar. Necesitas adorar. Y también necesitas honrar. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Espíritu Santo está haciendo una obra preciosa. El Señor está mostrando